Hola a todos. Hoy analizaremos Deuteronomio capítulo 2. Este capítulo forma parte del primer gran discurso de Moisés antes de la entrada de Israel en la tierra prometida. En este capítulo, Moisés recuerda cómo Dios dirigió al pueblo durante los años finales de su peregrinación por el desierto, mostrándoles cuándo debían avanzar, cuándo debían detenerse y qué pueblos debían respetar. El capítulo revela la soberanía de Dios sobre las naciones, su fidelidad a las promesas y su dirección providencial en la historia. En los versículos 1 al 8, después de la rebelión de Cades Barnea en Números 13 y 14, Israel tuvo que vagar por el desierto durante casi 40 años. Luego volvimos y salimos al desierto camino al Mar Rojo. Deuteronomio 2:1. Dios permitió que la generación incrédula desapareciera antes de conducir al pueblo hacia Canaán. Las consecuencias del pecado pueden prolongar nuestro camino, pero Dios nunca abandona a su pueblo. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Luego, en los versículos 4 al 6, Dios ordenó a Israel no atacar a los descendientes de Esaú. No os metáis con ellos. Deuteronomio 2:5. La razón era que Dios ya había dado el monte de Seir a Esaú como herencia. Dios distribuye territorios y bendiciones según su propósito. Los creyentes no deben codiciar lo que Dios ha dado a otros. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En el versículo 9, Dios también prohibió atacar a Moab. Los moabitas descendían de Lot. No molestes a Moab. Versículo 9. Dios honra los compromisos y promesas hechas anteriormente. Dios gobierna también sobre los pueblos que no forman parte de Israel. Salmo 22:28. Porque de Jehová es el reino. En el versículo 19, los amonitas, también descendientes de Lot, debían ser respetados. Dios les había otorgado su territorio. Israel no debía invadirlos. Dios reconoce los límites establecidos. La obediencia incluye respetar los límites que Dios establece. 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Moisés menciona varios pueblos antiguos, en los versículos 10 al 23. Los emeos, oreos, sonsomeos, aveos. Todos ellos habían sido desplazados por otros pueblos según el plan divino. La historia humana no está gobernada por el azar. Dios dirige el ascenso y la caída de las naciones. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. En los versículos 14 al 16 se habla del fin de la generación incrédula. Habían pasado 38 años desde Cades Barnea. Toda la generación rebelde había muerto. Dios cumple tanto sus promesas como sus advertencias. La incredulidad tiene consecuencias. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En los versículos 24 al 37 se habla de la conquista de Sehón, rey amorreo. Por primera vez Dios ordena avanzar para conquistar. Comienza a tomar posesión. Deuteronomio 2:24. Israel envió primero mensajeros de paz,
Sin embargo, Sehón rechazó la propuesta. ¿Por qué? Dios había decidido entregarlo en manos de Israel. Deuteronomio 2:30. Jehová tu Dios había endurecido su espíritu. La paciencia divina tiene límites. Cuando una nación persiste en la rebelión, llega el juicio. En los versículos 31 al 37, Israel derrotó completamente el reino amorreo. Las ciudades fueron conquistadas. Cuando Dios abre una puerta, ninguna fuerza humana puede impedirlo. Las victorias verdaderas provienen de Dios. Salmos 44:3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. De este capítulo podemos extraer algunos temas importantes. Primero, Dios dirige la historia. Nada ocurre por accidente. Según Daniel capítulo 4 versículo 35, Él hace según su voluntad. Segundo tema, Él establece límites. Israel debía respetar territorios que Dios había dado a otros pueblos. Hechos 17:26. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tercer tema, la incredulidad tiene consecuencias. La generación rebelde perdió la bendición. Hebreos 3:12. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Cuarto tema, Dios cumple sus promesas. Después de décadas en el desierto, el cumplimiento de la promesa estaba cerca. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas. He aquí algunas aplicaciones prácticas. En lo personal, confía en la dirección de Dios aunque el camino parezca largo. Respeta los límites establecidos por Dios. Aprende de los errores de generaciones anteriores. Aplicaciones para la familia. Enseña a los hijos la importancia de la obediencia. Recuerda las intervenciones de Dios en la historia familiar. Y aplicaciones para la iglesia. Esperar el tiempo de Dios produce mejores resultados que adelantarse. La misión debe realizarse bajo la dirección divina. Deuteronomio capítulo 2 apunta hacia Jesucristo como el verdadero guía del pueblo de Dios. Así como Israel fue conducido por el desierto hasta la herencia prometida, Cristo guía hoy a sus hijos a través del peregrinaje de este mundo hacia la Canaán celestial. La generación incrédula quedó fuera de la tierra prometida, pero Josué condujo al pueblo a la victoria. Cristo es quien guía a su pueblo. Juan 10:27. Vence a los enemigos espirituales. Colosenses 2:15. Cumple las promesas divinas. 2 Corintios 1:20. Y conduce a los redimidos a la herencia eterna. Juan 14:1-3. La gran lección de Deuteronomio capítulo 2 es que Dios dirige la historia, cumple sus promesas y lleva con seguridad a su pueblo hasta el reino que ha preparado para ellos. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.